Bueno, de entrada mi agradecimiento a Jesús Ollora, a la asociación, a CAEXA, a la propia universidad pública, a Bego Madarieta, como ha mencionado Jesús, porque es el motor de este arranque, a Amaya, que está también aquí, y es la autora del prólogo del libro, bueno, a bastante gente que han tenido responsabilidad para este acto, para este evento de hoy. En primer lugar, a mí me suele gustar intentar hacer, no sé si alguna aclaración o sembrar algunas dudas, algunas interrogantes. La primera es si realmente Frida Kahlo fue ese icono internacional del arte, de la pintura, del feminismo, como con cierta frecuencia, al menos en titulares, lo vemos. En el libro se va a ir aclarando todo eso y también en esta charla, si, en la medida que podamos ir debatiendo. Como decía Jesús, también es sorprendente que un psiquiatra se meta en estos saraos de, bueno, lo que puede parecer la vida de un personaje como Frida Kahlo, cuando aparentemente no había una enfermedad mental tras ella. El primer interrogante es, o sí. Desde luego, como todos y todas sabéis, motivos los hubo. Solamente por los dolores brutales que arrastró toda su vida, hubiera habido más que motivos, más que causas para decir, bueno, pues es que esta señora tiene que estar mal de su cráneo sí o sí. Pues igual no tanto. Aclarar que la primera, bueno, entre otras razones, la motivación principal para haber hecho este libro en su momento, yo había leído bastantes, 7 u 8 biografías de esta mujer, unas cuantas docenas de artículos. En la bibliografía del libro se ve que hay mucha literatura estudiada. Pero durante la pandemia me fui encontrando con numerosos artículos de estos que vas encontrando en redes o en no redes, quiero decir que podían estar en periódicos como El Correo o como El País, donde había muchas exageraciones, donde había muchas mentiras, donde había mucho sensacionalismo y que de alguna forma chocaba con lo que yo creía que sabía de esta mujer. Esa fue la motivación para empezar a escribir, inicialmente algunas páginas, algunos artículos menores, y luego al final ha salido este libro. Es decir, el objetivo sería de alguna forma rescatar y divulgar muchos aspectos o no conocidos o escasamente divulgados de esta mujer. Como el propio nombre, o sea, no es casual que el título sea ese de Xochitl Frida, que mucha gente pregunta, bueno, ¿y eso de Xochitl a cuento de qué carajos va, no? Bueno, pues porque era su nombre. O sea, ella era Frida Kahlo y su padre, desde niña, le llamaba así, Xochitl. Y es un nombre que a ella le gustó de niña, de adolescente y de adulta, y lo vino utilizando en sus escritos, en su diario, en cartas, en escritos y cartas a algunos de sus amores, etc. Bueno, no está mal a veces divulgar algunas de estas historias. ¿De qué voy a intentar hablar en este ratito nuestro de ahora? Cuando menos de algunas cuestiones y de algunos valores que me parecen poco conocidos de ella. Uno de ellos será el feminismo. El feminismo un tanto peculiar. Es decir, se le ha endiosado un poco a Frida Kahlo como abanderada del feminismo, cuando hay cuestiones también a poner con interrogación. O la cuestión relativa a la solidaridad, de lo cual es rarísimo que en alguna publicación aparezca en escena. No aparece. O sea, todo lo más que aparece en cuanto a toque solidario, que no es poco, es que ella y Diego Rivera, su marido, metieran en su casa
a Trotsky y a Sedova, a su mujer, lo cual era de una situación de riesgo. Es decir, Trotsky estaba perseguido internacionalmente por el stalinismo desde hacía 20 y tantos años. Le habían perseguido en Estambul, en París, en Oslo, venía de Oslo, y esta familia, esta pareja, gestiona con el gobierno mexicano el traslado para vivir como exiliado político en México y en su casa, lo cual significa reacondicionar su estilo de vida. Por eso digo que no es ninguna tontería ese toque solidario. Pero no me voy a centrar en esa cuestión de Trotsky, salvo que alguno o alguna lo preguntéis en algún aspecto. Se habla poco de ella, de su toque o su defensa del mexicanismo. Ella y su marido estuvieron en un grupo por el movimiento de la mexicanidad, de lo mexicano, y de eso en general se habla poco. O sea, se le asocia, bueno, como era mexicana, pues natural que hiciera algunas calaveras por allá, o el toque aquel con su vestimenta nativa. Bueno, en general se va poco a la realidad de esta mujer en ese toque de lo mexicano, en esa defensa de lo mexicano. Es decir, desconocemos, o se desconoce en general, que ella no solo lo interpretaba como una cuestión identitaria, el ir vestida como iba, o el ir con su floripondio como iba, lo identificaba con esa situación de lo mexicano, pero es que también fue una mujer que conocía mucho de historia, de cocina, o de costumbres, o de arqueología mexicana. De arqueología precolombina sabía muchísimo. Y eso no nos lo encontramos. O sea, nos encontramos muchas vulgaridades por ahí, ¿no? Bueno, mucho sensacionalismo. Sabía mucho de arte. Su pintura fue un tanto limitada. Desde luego, acostumbrados como solemos estar a que los grandes y las grandes ilustres de la pintura pues hagan cuadros a muchos cientos o miles, y esta mujer pues pintó relativamente poco, 150 y tantos cuadros. Se ha escrito poco sobre el amor, sobre la maternidad frustrada. Bueno, hay por ahí una serie de territorios que me parece que es oportuno ir conociendo más y más de ella. Respecto al libro, por decirlo en una línea, yo me suelo pelear con que se trate de un libro, una presunta biografía. Prefiero que se interprete más como un libro de historia, porque es un libro que va recogiendo el recorrido en los contextos, el recorrido histórico a lo largo de su vida. Ella, para bien, para regular o para mal, vivió la Revolución Mexicana, los flecos de las dos guerras mundiales, las duras décadas de los años 20 y los años 30. Bueno, es bueno saber qué acontecimientos a nivel internacional y a nivel de México ocurrían en esos años, en esas épocas. Por eso suelo hablar de que podría decirse que es un libro de historia, pero sobre todo a mí me gusta señalar más que es un libro de amor y de superación, porque el amor y la superación fueron dos banderas que caracterizaron su vida en todo su recorrido. Yendo a... Bueno, esta era su casa, en los años 30. Creo que fue este domingo en ETV dieron un programa de esos de Vascos por el Mundo. Algunos lo veríais. Dieron un minutillo de la Casa Azul. Está azul y roja, está de colorines, no como esta. Esta está a los pocos años de ser comprada por el padre. Y esta es ella con 5 o 6 años. Por pensar en su infancia, aunque luego hablaremos de su brutal
de su brutal accidente, a los 18 años, con 16 años, con 6 años, ella, y eso ha trascendido algo más, padeció una poliomielitis. Quedó con una pierna más corta que otra. Pero es que, y esto no aparece casi por ningún sitio, nació con espina bífida. Y eso genera problemas, o hay riesgo de que genere problemas durante todo el recorrido de vida en su columna, en la deambulación, etcétera, etcétera. La familia y el padre, fotógrafo. Decía, hablar un poco de la Frida feminista. Le tocó vivir unas épocas de los flappers, de las mujeres en una época de liberación sexual. Estoy pensando en los años 20, primeros años 30, la falda se acorta, bajó el escote, desapareció el corsé, hay una expresión corporal que está mucho más presente en los bailes, en las artes, la pintura también, el pelo a lo garzón. Conoceréis todos y todas muchas imágenes de ese tipo. Claro, yo suelo hacer una pequeña matización. Es decir, bueno, eso para las fotos podía quedar muy bonito, pero es que eso es lo que se podía permitir la gente acomodada, las clases medias, las clases acomodadas económicamente. La gente llana, del pueblo llano, pues vivía encerrada en el esquema patriarcal, de ama de casa, en el caso de las mujeres. Y además le tocó vivir, venía ya desde los últimos años del siglo XIX, el movimiento sufragista, el movimiento de las mujeres feministas militantes ligado sobre todo al derecho a voto, a conseguir el derecho a voto. Y ella no estuvo nunca con esa bandera. Luego, para alguna gente de modo estricto, pues Frida Kahlo no fue feminista, si nunca agarró esa bandera del sufragismo. Bueno, nos quedamos con la duda, para acabar diciendo lo contrario. El movimiento sufragista logra las primeras situaciones de derecho a voto en 1918 y 19, pues en Alemania, en Austria, en Dinamarca. Para el 22 ya hay varios países más centroeuropeos, también en el Reino Unido, que lo logran. Podemos recordar que en el ámbito español no llega hasta el año 31 con la Segunda República. Podemos seguir haciendo memoria, es para situarnos que las cosas llevan ritmos muy peculiares. Naciones Unidas, en su Declaración Universal, lo proclama en el año 48. Y en México, donde vivía Frida, votan por primera vez las mujeres en el año 55, el año siguiente a haber fallecido Frida Kahlo. Es decir, no es solo que ella no tuvo esa bandera, sino que los ritmos, sobre todo en el ámbito latinoamericano, fueron bastante más tardíos. Aterrizando un poco más en la cuestión del feminismo, sí o no, mi conclusión es que sí, por si hay alguna duda. Sí que hay que situar que la relación de pareja con Rivera fue un tanto peculiar. Hay gente que dice, bueno, pero es que había una relación de dependencia afectiva. Habría que matizar qué sería eso de lo afectivo y qué sería eso de las dependencias. Sí se puede decir a lo claro que había una relación clara entre ellos dos de puro amor romántico. Amor romántico sería ese sentimiento de placer hacia o con una persona, porque hay una atracción emocional, no necesariamente sexual, o sea, no tiene por qué haber una atracción sexual y sí sentirse perfectamente vinculados en los afectos. Ella lo tenía
peculiarmente complicado, pues porque era la pareja de una persona de entrada 22 años mayor que ella, con una relación donde él era un grande de la pintura, un exitoso marido a nivel mexicano y a nivel mundial. Casi seguro que Diego Rivera fue o ha sido el mejor muralista mundial con diferencia. Y eso que era en una época en que había grandes muralistas, grandes pintores y pintoras en México. Quiero decir que estaban Siqueiros, estaba Orozco, había otros personajes de la pintura muy importantes. Frida vive en esa situación, vive en una relación, se vive en una relación matrimonial en libertad, se llega a declararse sin ningún tipo de tapujos como bisexual, no porque se lo hiciera cada 2 por 3 con unas o con otros, sino porque no se sentía limitada en ese terreno y se sentía con una imagen de libertad en el ámbito de la pareja y del matrimonio. Lo cual no quita para que hubiera broncas, para que hubiera discusiones entre ellos dos. Las hubo y muchas. Tan es así que en el año 39 rompen, se divorcian. Para entonces, bueno, pues ella había tenido sus parejas, hombres y mujeres, y él las había tenido pues multiplicado por bastante, también. Lo que sí se puede decir a lo claro de la vida de Diego Rivera es que no le podía caracterizar su fidelidad. No fue parte de sus valores nunca. Lo que pasa es que cuando se casan, en el año 29, Frida ya le conocía, o sea, ya conocía. Diego Rivera se había casado 2 veces antes y era muy conocido en el mundillo mexicano por sus escarceos cada 2 por 3. Y cada 2 por 3 era, ahora me toca pintar estos murales bestiales en México, en Detroit, en Los Ángeles o en Nueva York, y utilizo distintas mujeres como modelos, y de vez en cuando, con cierta frecuencia, algunas de esas mujeres, bueno, las seduzco y toca cama esta tarde, esta noche o cuando sea, con relativa frecuencia, además. Quiero decir que se tiende, yo creo que a banalizar mucho, como que Diego Rivera era un tío feo, carasapo, grandote, que sí, que también, era un lumbreras también, era infiel, yo no sé si por definición, pero le caracterizó eso su propia vida. E insisto, y Frida lo sabía. Frida tenía un médico en Nueva York, con el cual consultaba con relativa frecuencia, Leo Loesser. Bueno, le consultaba si estaba un tanto deprimida o si estaba muy dolorida, pues por su columna, por su espalda, por sus piernas, por lo que fuere. O porque había tenido alguna bronca, alguna discusión con Diego. Ella escribe en su diario cómo este médico, el Loesser, le llegó a decir que Diego me quiere mucho, pero también me llegó a decir que nunca me sería plenamente fiel, puesto que su amor estaba dividido en 3 bandas. Una era su propia persona, Frida, otro era el arte, la pintura, y otro eran las mujeres. Y bueno, ella optó por comulgar con eso. Se separan, como decía, en el 39 y en el año 40 se vuelven a casar, un año más tarde, poco después de haber asesinado a León Trotsky. Y firman un convenio
a iniciativa de Frida, donde en ese convenio dejan a lo claro la plena disposición de cada cual, no ya para el amor libre, que ahora entraré en ello, sino para sus vínculos afectivos, sexuales o no, con distintos hombres o mujeres, sentirse plenamente en libertad y sin imposiciones desde el otro o la otra. Y lo firman, por escrito. Decía lo del amor libre porque ella, desde jovencita, se proclamó, se posicionó a lo claro por el amor libre. En sus entornos, en los entornos de Diego y de ella, era algo que no estaba muy asumido. O sea, por mucho que alguna gente piense, no, es que en la intelectualidad, no, entre los artistas, bueno, pues o ellos eran muy progres y los demás muy carcamales, pero no comulgaban con esas ideas en general. Diego Rivera decía también estar por el amor libre hasta que se enterara de que ella estaba con no sé quién o que había tonteado simplemente y entonces se le disparaban sus celos. Es decir, amor libre, pero menos libre, porque no fue ni una ni dos las ocasiones en que salió a tiros con alguno de esos amantes o simplemente amigos de Frida Kahlo. En aquella época llevaban pistola, pero bueno, se lo podían permitir también. Es decir, ya nos vamos situando con distintos términos, el del amor romántico, el del amor libre, el de sentirse en libertad a la hora de elegir mis amistades afectivas. Y cuando digo afectivas, ella sintió mucho amor por un buen número de mujeres. Y no hay prácticamente ninguna constatación de que se fuera a la cama con esas mujeres. Pero había mucho amor entre ellas. Es decir, una que ha trascendido mucho fue Chabela Vargas. Bueno, Chabela dijo a lo claro a menudo el amor que sintieron mutuamente y Chabela se posicionó desde toda su vida como pareja lesbiana. Claro, aquí tenemos la fea costumbre de tratar de identificar esto de las relaciones afectivas con revolcón de cama. Pues igual nos lo tenemos que pensar un poco más. O sea, yo puedo tener querencias y un nivel de afectividad brutal con 8 mujeres y eso no es que me esté acostando con esas 8 mujeres. Y eso quería decir ella, cuando quería hablar de sentirse en libertad para estar con estos o con estas, sobre todo si alguno de ellos en algún momento le había sido infiel. En cualquier caso, también hay que situarse, o nos tenemos que situar con que este es el Carasapo. Era inmenso, Y ella era una mujer guapa. También hay que decirlo. Nos tenemos que ubicar en el contexto de la sociedad mexicana para pensar un poco en por qué carajos se le ha tipificado como símbolo del feminismo. Bueno, símbolo del feminismo viviendo en una sociedad mexicana peculiarmente machista o muy machista, donde la interrelación entre las personas con un toque especialmente tradicionalista, donde el ideario militarista estaba muy presente. Recordemos que se tiraron con una revolución mexicana que algunos lo sitúan en 10 años, de 1910 al 20, y otros lo estiran a casi 30 años más, o sea, 20 años más. Y vivieron los flecos de la Primera y Segunda Guerra Mundiales, que sobre todo se padeció en Europa,
pero que tuvieron sus flecos. Y además el peso específico de la Iglesia Católica era enorme. Es decir, en ese tipo de sociedad, con muchas ambivalencias en el terreno de lo político gubernamental, ahí vivía Frida. Y ahí fue capaz de romper ciertos estereotipos de género que había, y fue capaz de masculinizar su imagen, por ejemplo, durante la adolescencia y también en algunos momentos de la edad adulta. No penséis que las imágenes van con lo que os voy contando, no necesariamente, vaya. Ella se sitúa frente a los estereotipos de género que había en aquella sociedad hegemónica y va rompiendo con la imagen estándar de belleza de la mujer, el beber o el fumar, como hacía, el ser especialmente rebelde, especialmente apasionada, especialmente independiente, y eso lo mantenía en sus debates o lo mantenía en las fiestas que organizaba en su casa, o si tenía que viajar a algún sitio a exponer algo, fuera Diego Rivera o fuera ella. Y dentro de ese panorama ella decía muy a lo claro que estaba por el pluralismo de opciones. Entendía que el sexo con alguien no se negaba ni confirmaba como que eso tenía que vincularse igual a amor. Podía haber una pluralidad de opciones grande y ahí pues los afectos pueden ser limitaditos o inmensos. Y dentro de ese panorama Frida Kahlo se va empoderando, pero no solo se va empoderando ella a sí misma, sino que va trabajando por el empoderamiento de otra gente, de otras mujeres, y en concreto mujeres del arte, de la pintura. Comentaba antes que la pintura estaba hegemonizada por excelentes pintores mexicanos, en México, no solo su marido, que era el número uno, es decir, había otros 40 o 50 de primer plano. Pero es que también había grandes pintoras y grandes muralistas, y esta mujer peleó por hacer hueco para ella, para sí misma y para otras mujeres, y lo consiguió. Y también hay que dárselo. Entonces, cuando se hable de feminismo de Frida, hay que entrar en todos esos territorios. Lo que peleó por los estereotipos de género, lo que peleó para empoderarse ella y a otras mujeres, también en el ámbito de la cultura y del arte, lo que peleó por una serie de criterios, amor libre, etcétera, etcétera, y ya digo, en una sociedad donde iba contracorriente, y lo consiguió. Otra cosa es que luego, esto es como con el Cid, ¿no? Que después de muerta se le empiezan a reconocer algunas situaciones, y Naciones Unidas en su año no llegará hasta mediados de los años 70, cuando nombran a Frida Kahlo pues algo así como baluarte del feminismo, y ya empieza a ser un personaje sonoro. Y será en los años 2000, o sea, ya en este siglo, cuando nos vamos a encontrar con el fridismo. Pero que eso es otra película. El fridismo tiene poco que ver con el arte y tiene poco que ver con la valía de Frida Kahlo. Es decir, el fridismo tiene que ver con el negocio de los que intentan impulsar ciertos negocios. Insisto, eso era otra historia. Yendo a la cuestión de la solidaridad, miro el reloj por si acaso, como me han amenazado con los tiempos. Frida, sobre todo, empieza a destacar con el toque solidario cuando en 1936 se entera del golpe de Estado, del alzamiento nacional, y empieza a tomar conciencia
sobre todo a raíz de algunos bombardeos. Le duelen cuando llegan algunas noticias del bombardeo de Durango, del bombardeo de Guernica le llegó tarde, aunque luego en el año 39 lo pudo conversar con Picasso en París. El bombardeo de Badajoz, el bombardeo de Jaén, o sea, hay una serie de ciudades bombardeadas que le dolieron especialmente. Inicia la guerra civil, y lo primero que plantea directamente al presidente del gobierno de México es la creación, y bueno, yo con otra gente solidaria, la creación de un comité de solidaridad con el exilio republicano español. Antes he comentado lo de español y vasco, ya llegará lo vasco también. Ella organiza ella y otra gente, ese comité de solidaridad con el exilio, y al poco tiempo organiza, en el año 37, otro comité de solidaridad con los niños y niñas del exilio republicano, donde implica a la primera dama, a la mujer del presidente de México, para que sea la presidenta de honor de la asociación, de aquel colectivo, y producto de aquello organizan no solo algunos viajes, algunos barcos a Latinoamérica y en concreto a Veracruz, a México, con niños y niñas, sino lo que se acabaron llamando las casas hogar de Morelia. Igual habéis oído hablar de lo del fenómeno de Morelia. Eran un conjunto de varias docenas de casas, algo así como residencias, para niños y niñas que estaban en el exilio. Por aquí aparece alguna imagen. Mira, esos son. Los niños y niñas de allá, de Morelia. Para situarnos su preocupación, Frida Kahlo viene, la única vez que salió de México al extranjero, bueno, había viajado en varias ocasiones a Estados Unidos por asuntos de sus cuadros, o sobre todo acompañando a su marido a Detroit, a Nueva York, a San Francisco, o por sus médicos también. Solo sale en el año 39, en enero, a París. Le invitan a hacer una exposición, los surrealistas. Por cierto, quien le invita no había organizado nada. Ella llega a París y estaba todo sin organizar. Bueno, estuvo casi 3 meses en París. La exposición se hizo, tuvo grandísimos amigos, grandísimas amigas, algunos amores. Pero lo primero que hace, según baja del barco, es tener una reunión en la recién creada Casa Vasca. La Casa Vasca era un palacete recién comprado por el PNV con dinero de la diáspora. Y era un palacete en París, en el centro de París, y ella tiene una reunión con vascos, vascas y otra gente española, exiliados, para organizar de entrada un barco, el Habana, que vendrá de París a Veracruz, con 400 exiliados. Pues esa tonterita estuvo ya también presente. Digo, por situarnos y tener presente esto del exilio republicano, adultos, niños, niñas, en ese barco de los niños y niñas de Morelia había un buen puñado de niños y niñas, sobre todo guipuzcoanas, y algunos de Vizcaya también, pero sobre todo de Guipúzcoa. Por si os queréis pelear con alguna gente, alguna cosa de estas que no suelen gustar del todo. En México había dos casas vascas. Una donde estaban la mayoría de los republicanos, y la mayoría eran guipuzcoanos o vizcaínos del exilio,
y otra donde sobre todo eran alaveses y navarros. Claro, como alaveses y navarros desde el origen de la contienda estuvieron en el bando nacional, pues se llevaban bastante mal entre sí, entre ambas camarillas. Pero bueno, era una realidad que se daba aquí en la península y se dio en México, como se dio en Caracas o en Buenos Aires, en otros sitios. Le dolió mucho, hablando del toque solidario, a Frida cuando se enteró de la muerte de García Lorca. Frida Kahlo era una mujer que leía muchísimo, desde niña. Era una cosa que le caracterizó a ella y a su grupo de amistad. Bueno, aquello le dolió muchísimo, lo acusó y rápidamente, en cuanto se organizaron aquellos comités de solidaridad, ella estuvo implicada en la organización de varios barcos de traslado, pues que unos se quedaban en Francia o iban hacia Inglaterra, otros niños marcharon para Rusia, pero en los que iban hacia Latinoamérica, a México, a Chile, a Argentina o a Venezuela, ella estuvo por ahí salseando también. Como decía antes, estuvo muy implicada en lo que tuvo que ver con el exiliado político Trotsky, con Natalia Sedova, su mujer, implicando al gobierno, y luego, sobre todo en los años 30, en los años 40, hay varios momentos en los que ella se implica también en otras historias solidarias. Ella se manifestó siempre muy crítica con el fascismo y en unas cuantas ocasiones, aunque habréis visto por ahí cuadros donde parece que se ensalza a Stalin, se manifestó crítica con el stalinismo en algunos otros momentos, y en concreto con el imperialismo norteamericano. Esta foto que sale ahí, con un pañuelo, esa foto está hecha una semana antes de fallecer y está en una manifestación que había habido en México, en la capital, a cuenta de la invasión de Estados Unidos a Guatemala. Llevaba ella sostenía una pancarta sobre la paz y se manifestó muy crítica con la invasión. La pintura de Frida, la verdad es que fue un gran reflejo de su vida. Ahí aparecían el accidente, la sexualidad, los abortos, la maternidad, la salud femenina, los afectos, las agresiones. Fue muy crítica con varios feminicidios y los retrató en algunos cuadros. Hay un cuadro por ahí, el de unos cuantos piquetitos. Bueno, pues ese cuadro de los piquetitos eran puñaladas a una mujer. Respondía al asesinato de una mujer por su marido a puñaladas. Y fue en su barrio, en Coyoacán. A ella se le quiso tipificar dentro de la corriente surrealista por los surrealistas. Ella dijo que no quería saber nada con ese mundillo. Tuvo muy buena relación con algunos de ellos, como por ejemplo con Picasso. Se alejó de Dalí, bueno, de otra gente, de Miró también. El movimiento surrealista fue un movimiento que surge sobre todo tras la Primera Guerra Mundial, que estuvo inspirado en idearios ligados al psicoanálisis y que pretendían algo así como reflejar el subconsciente, intentando alejarse de lo racional. Como otra gente se empeñaba en situarle con el expresionismo lo que haría sería reflejar en ese lienzo la expresión de los sentimientos o de las emociones.
y también dijo que no. Claro, quieras que no, seguro ella aprende a pintar después del accidente, a sus 18 años, y estando encamada. Allí aprende a pintar. Es decir, seguro que fue aprendiendo de otras corrientes de este tipo. Otra cosa es que le diera su toque peculiar, ¿no? Ella decía que lo suyo, como mucho, podía ser un realismo, pero un realismo mágico. Y de alguna forma se podría poner esas etiquetas de que era algo más parecido a un fridismo, una pintura muy, muy, muy suya. Antes Jesús ha comentado algo del cuerpo. No voy a entrar en ello para no alargar y para que podáis opinar también o preguntar lo que queráis. Digo, cuando ha hecho esos comentarios de las muñecas, las matrioscas. Sí, pues no sé si fue un cuerpo matriosca o una Frida matriosca. Es cierto que ella fue capaz de organizar esas distintas Fridas, la Frida bella, la Frida dolorida, la Frida artista, la Frida creativa, la Frida que es capaz de organizar todo eso y saber integrarlo. Ahí estuvo ella, en esa casa de alguna forma corpórea, ¿no? Pudiendo hacerlo a pesar de sus muchas dificultades. O sea, como decía al principio, nadie duda de que con los dolores que tuvo que padecer, o sea, una mujer que tiene 33 intervenciones quirúrgicas a raíz del accidente, o sea, un tranvía y un autobús de la época, chocan y su cuerpo queda hecho, bueno, ni se sabe qué, pero muchas fracturas en su columna, en sus piernas, en sus brazos, en sus caderas, en sus costillas. Los médicos no daban nada por su vida y no solo sobrevivió, sino que pasó a ser esta mujer, una mujer muy dolorida, pero muy creativa y muy pasional. Sin duda, como estaba diciendo antes, seguro que estuvo en los agujeros, en los infiernos, en algunas ocasiones, producto de los dolores o de la incapacidad funcional que a veces llegó a tener. Sin duda, tuvo momentos de dolor y de depresión. Hubo pequeños momentos de abusar del alcohol. Pero, sin embargo, nunca fue una abusadora ni de modo mantenido, ni del alcohol, ni de ninguna droga. Sí hubo momentos en que estuvo obligada a tomar morfina por prescripción médica para los dolores brutales que tenía en el día a día. Pero, insisto, era llegar a los infiernos e ir saliendo a flote constantemente. Y ser muy, muy creativa, claro. O sea, no es, bueno, hago lo que puedo, hago un cuadrito de vez en cuando como terapia ocupacional conmigo misma. No, es que creaba mucho y organizaba muchas fiestas en su casa. Y ella era la que cocinaba, ella era la que los organizaba y la que a medianoche podía echar un bailable si el cuerpo se lo permitía. Es decir, en ningún momento decidió amilanarse ni decidió tirar la toalla. Digo esto de tirar la toalla, esta mañana me han entrevistado en Radio Vitoria y no me acuerdo si ha sido él o la periodista, han hecho un comentario sobre el suicidio, sobre las ideas de suicidio. Bueno, supongo que tendría más de una ocasión que tuvo ideas de decir, oye, yo me apeo, que aguantar en esta vida es un imposible. Desde luego no hay ninguna constatación de que hiciera ningún intento suicida,
ni que muriera por suicidio, como hay gente que se empeña. Murió por una embolia pulmonar. Pero esto no sé por qué ha pasado, pero ha pasado. Ella padeció todas estas películas, y esto no es después del accidente, esto es 10 y 15 años después del accidente. Es decir, que la película de dolor o de intervenciones quirúrgicas se repetía constantemente, y esta mujer casi toda su vida, después del accidente a los 18 años, nace en 1907, muere en 1954. Casi toda su vida adulta va a estar con corsés, a veces de varillas, a veces de yeso o a veces de cuero. O sea, solamente llevar eso encima tiene que ser dolorosísimo. Pero era de lo poco que le podía permitir el poder sostener ese cuerpo erguido. En cualquier caso, y termino de momento, ella siempre tenía sus frases, decía, bueno, yo es que ante todo soy Frida, soy pintora, soy mexicana, soy mujer, soy solidaria, sufro mucho, pero ante todo amo mucho. Y es que esas son realmente sus banderas, durante todo un recorrido de vida. Y muchas gracias. Y barra libre a las preguntas. Muchísimas gracias, Iñaki, por esta magnífica presentación y por descubrirnos algunos aspectos menos conocidos de Frida. Nos has dejado tiempo para la parte, yo creo que también más interesante, que es para abrir un poco el debate y abrir unas preguntas. Así que, quien quiera, estoy dispuesto para ceder el micrófono. Bueno, yo creo, algo que a mí me ha faltado un poco, que creo que a todos nos marcan en nuestro desarrollo, nuestros padres, ¿o no?, la experiencia que hayamos tenido. Su padre era alemán y su madre mexicana, muy conservadora. Entonces, Xochitl se llamaba por su madre, que quiere decir flor en idioma náhuatl, y Frida por su padre. Y yo creo que eso también la había marcado ya desde el nacimiento, este tipo de vida, creo yo. Y me ha faltado un poquito este comentario. Sí, la madre, de origen español, mexicana, o sea, los abuelos españoles, muy religiosa, muy conservadora, y hubo cierta distancia afectiva entre ellas. Hay algunas biografías que dicen que la relación era francamente mala, lo cual creo que no es cierta, ni mucho menos. De hecho, Frida Kahlo, cuando viaja, constantemente está mandando cartas a la madre, y cuando la madre va a morir, estaba en Estados Unidos y rápidamente no, porque no funcionaban los aviones y tiene que tomar un autobús, pero como hay unas inundaciones, luego toma un tren, vuelve a tomar otro autobús, un pequeño lío. Llegó, se pudo despedir de la madre y mantuvieron, ya digo, bastante vínculo vía cartas cuando vivía cada cual por su lado. La madre, en la boda, o antes de la boda, puso a caldo a Diego Rivera por lo físico y porque no le parecía buena persona. Se supone que Diego Rivera tendría su imagen un tanto liberal para la época.
El padre, en cambio, y empiezo por el final, agradeció enormemente esa boda porque Diego Rivera era un señor con mucho dinero, ganaba mucho por lo que pintaba, y la casa esa de la Casa Azul, esa que hemos visto, bueno, la habéis visto por ahí, esa, estaba hipotecada y se iban a quedar sin ella. Entonces Diego Rivera lo rescata y pasan a vivir con cierto acomodo. El padre había sido un excelente, y era un excelente fotógrafo, que en el gobierno conservador anterior había sido un fotógrafo, bueno, había hecho una docena de álbumes para el gobierno mexicano con los edificios públicos. Y eso le aportaba un dinero importante y estable. Con los cambios de gobierno eso va a menos. Monta una tienda, un centro de fotografía, pero eso pasaba a tener una economía más limitada. Yendo a Frida Kahlo, la relación entre padre y Frida fue de 10, al menos para Frida. Salían a pasear muy a menudo. Frida era un poco la acompañante terapéutica, Frida con 10 años, la acompañante terapéutica de su padre. Su padre tenía epilepsia, pero ella sabía que si tenía alguna crisis, como en alguna ocasión la tuvo, pues sabía qué medicación le tenía que dar o qué tipo de posición le tenía que poner o qué tenía que poner debajo de la cabeza o encima. Sabía qué hacer. Entonces, hay una complicidad muy importante entre padre e hija. Y eso se mantuvo durante muchos años. Por eso hay por ahí lecturas rápidas que dicen, no, es que con la madre la relación fue muy mala. Bueno, fue más distante durante algunos años, pero no, en ningún momento se cortó. Por eso menciono lo de, hay varios cientos de cartas de Frida hacia la madre, mientras que con el padre sí había un vínculo más estrecho desde niña, adolescente, etc. Y el nombre, por llevarte la contraria un poco, no es que venga del alemán, lo de Xochitl, es un nombre cariñoso que se lo pone también el padre. Y significa eso, flor, en lengua náhuatl. Sí, eso. El padre había migrado de una región alemana, era un excelente fotógrafo y se afincó allí. Se casa por segunda vez, se había casado con otra mujer que falleció y se casa después con Matilde, con la madre de Frida. Muchas gracias, Iñaki. Tenemos tiempo para más preguntas. Este es el padre. Sí. ¿Con Dolores Olmedo qué tipo de relación tuvo? Sí, en lo que yo sé se llevaron muy bien. Hay por ahí un año y pico que se querían, pero bueno, había complicidad en el mundo artístico, sin más. Se casó Dolores Olmedo, se casó con Diego Rivera. Sí. No solo eso, sino que Dolores Olmedo fue alguna de las compradoras de los cuadros de Frida, cuando Frida no vendía a nadie. Y Dolores Olmedo, que será la... Bueno, yo no sé si ha fallecido ya. Sí. Tiene que ser muy mayor o ha fallecido ya. Tenía una pinacoteca de Frida Kahlo, o sea, inmensa no. Frida Kahlo tiene, por decir números, 55 autorretratos, que son muchos autorretratos.
y unos 150 y tantos, 160 cuadros, terminados hablo, Y Dolores Olmedo, pues igual tenía una docena o 15 cuadros, o sea, tenía muchos, además de tener muchos, muchos bocetos de ella. Una casa museo tiene. Sí, eso existe todavía. Sí, sí. Nada más. Es que la gente cuando va a México, que yo no he ido, se lía pues ahora me toca ir a la casa museo de Trotsky, a la casa museo de Dolores Olmedo, o a la Casa Azul, donde está lo de Frida. Y todo está por la zona, o sea, está relativamente cerca todo ello. No, otra pregunta que te iba a hacer era que era el gobierno de Cárdenas, me parece, ¿no? En aquella época, Sí. Que acogió a Trotsky y a Sedova, su mujer. Sí. Y bueno, yo he estado en concreto, he estado en el barrio de Coyoacán, que es un barrio de clase media alta, es un caso dentro del propio distrito de Ciudad de México, y la casa de Trotsky está en la calle Viena, y la casa de Frida Kahlo, la casa museo, está bastante cerca, y realmente me pareció interesante porque estuve hace 8 o 10 años viéndola y me pareció, bueno, aparte de que iba mucha gente a verla, me pareció que lo que tiene realmente es interesante, vamos, que aquella persona que quiera que vaya a México, yo lo recomiendo como algo interesante para ver. Y sin más, gracias. Sí, expresamente he querido traer esa foto porque cuando compran la casa, todo lo de alrededor era un descampado, no había ninguna vivienda, mientras que ahora está todo repleto de muchas viviendas, de parques, o sea, no hay espacio por ningún sitio. Hola, que no sé, me ha gustado mucho la conferencia porque yo había muchas cosas que no sabía de Frida. Y no sé, ahora me da como, o sea, sabiendo más cosas de ella, ahora me da como pena en el sentido de que cuando empieza a convertirse en un elemento de consumo que ahora puede estar hasta en un paquete de sopas. Porque es como una mujer tan interesante, porque además, no sé, igual lo han enfocado todo con el feminismo, pero por ejemplo yo estoy pensando en todo lo que son las minusvalías, igual porque me ha tocado trabajar en ello, y esta mujer era una bomba de relojería. Si tenía ya de entrada la poliomielitis, la espina bífida desde niña y así, y todo lo que hacía era de una superación terrible, ¿no? Y ahora verla, pues eso, en las camisetas, en los bolsos. ¿Cuándo empezó todo ese rollo de Frida como consumo a lo bestia? Yo creo que ahora, recientemente, en los 2000, o sea, de 20 años para acá. Digo, he mencionado antes como Naciones Unidas le mencionan el año, no recuerdo si 74 o 75, como año internacional de la mujer y tal, empieza a tener cierto peso específico, pero el boom de que empieza a aparecer en tazas, camisetas, cojines, mantas, de todo, 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 es de estos 20 años para acá. Y sobre todo de 10 años para acá. Posiblemente hace 10 años todavía no estaba el boom que hay en la actualidad. Es decir, ese boom se ha ido sobredimensionando. Pongo este cuadro de las flechas porque alguna gente, igual aquí hay alguna persona con síndrome de fatiga crónica o con fibromialgia, lo ha querido identificar como que quizá Frida Kahlo tuvo fibromialgia porque coincidiría más o menos donde caen las flechas en el ciervo con los puntos dolorosos de la fibromialgia. Fijo que no, por llevar la contraria, porque en aquellos momentos la fibromialgia como concepto, como término, no existía. O sea, es posible que tuviera alguien dolores muy diversos, pero no para nada llegar a hacer esa identificación de fibromialgia con Frida Kahlo, con este cuadro concreto.
Esto es una imagen de libros de Frida en la Casa de México en Madrid. Vale, hola. ¿Has acabado? Sí, vale. Considero que la perspectiva desde la cual haces la investigación está súper bien, desde que lo haces muy tirando a la antropología y demás, pero sí que es igual también por hacer la carrera de antropología, pero considero que me ha faltado un poco también de la parte mexicana, el hecho de ir, aparte de la búsqueda bibliográfica, artículos, noticias y demás, un poco lo que vendría a ser trabajo de campo y tirar un poco del hilo de nativos de México y demás. No sé si me he explicado bien. Sí. Ya, pero es que la pretensión no iba tanto por ahí de ir a indagar eso, que me parece muy, muy interesante. El libro se empieza a construir pensando en los aspectos afectivos de Frida Kahlo, en su mundo afectivo, en el marco familiar, en el marco de pareja, matrimonio y en el ámbito extramatrimonial. Y extramatrimonial no es, insisto, como he dicho antes, y sus otras 18 parejas. No. Un mundo afectivo muy amplio y muy diverso. Y no necesariamente de emparejamientos, que sí los hubo. El mundo afectivo también son las personas que están a tu servicio, la gente que va cuando vas al mercado, la gente con la que estudias. Es decir, México es, y en esos tiempos sobre todo, otra cosa, otro mundo. No, en ese sentido afectivo es diferente, muy diferente a esto. Sí, no es casual que ella aprende la lengua náhuatl porque le gustaba ir de niña desde su casa al mercado, de niña y sobre todo de adolescente, para poderse codear con la gente del mercado, e ir de ese modo aprendiendo. Llevaba una libretita y iba aprendiendo palabras inicialmente, luego acabó aprendiendo. Aunque nos pueda chocar, y tenía su mundillo en la escuela preparatoria, el equivalente a nuestro instituto preuniversitario, y su círculo de amigos, su cuadrilla, donde debaten, leen muchísimo y discuten muchísimo. Era un grupo de 8 o 10 personas, 2 chicas y el resto eran chicos, donde leían de todo. O sea, podían leer a clásicos de la literatura o un libro de Carlos Marx y luego decir que no habían entendido nada, pero se lo habían leído previamente y trataban de discutir. Entonces, bueno, eso les hacía sentirse importantes. El ir leyendo cosas que entendían de mayores, tenían como faro, como guía, a quien era el ministro de Cultura en la época, José Vasconcelos, que era lo que hoy día sería un socialdemócrata, un socialista, bueno, ese tipo de idearios, pero que para ellos y para ellas era su luz. Y lo que leían en prensa de este hombre, y si este hombre hablaba de Víctor Hugo, al de unas horas estaban comprando un libro de Víctor Hugo. Y si había que leer algo de García Lorca, pues había que buscar alguna obra de García Lorca. Por eso choca mucho, porque pensamos que Frida se le ha identificado con la pintura y banalidades de emparejamientos de su marido y tal. Y yo me empeño en que se sepa que ella leía mucho, escribió poco, tuvo su diario, tuvo sus cartas,
pero escribió relativamente poco. Hay algunos poemas. Eso no fue una característica de ella. Sí le iba bastante más el pico. Hablaba mucho. Y le gustaba hablar en sus círculos sociales. Antes del cierre, por si alguien quiere mantener cierta conexión, por eso he puesto mi correo y mi teléfono por ahí. Y bueno, para estos debates, vaya. Tenemos tiempo para una última pregunta. Bueno, pues si nadie se anima, muchísimas gracias Iñaki, ha sido un verdadero placer. Mila esker.